Mil mensajes. Hoy estamos con el número 893 y este número es muy interesante porque nos habla de los cambios, pero los cambios de forma. Y esto nosotros lo entendemos como los cambios que genera el maquillaje. El maquillaje, cuando se habla de maquillaje, no se está hablando de fondo, se está hablando de forma y se está hablando del cambio de forma, lo cual puede llevar a un cambio de identidad que no es real o no es real en su totalidad. De todas maneras, el maquillaje nos luce importantísimo para hacer algunas reflexiones sobre él. Ese maquillaje que comienza con el maquillaje femenino en nuestra cultura y que puede terminar como maquillaje de cualquier realidad, e inclusive que nos cuestiona muchas veces la validez de una determinada realidad, cuando se sabe que se ha maquillado en forma, pero no se ha transformado el fondo, y entonces hay una especie de idea de que el maquillaje, y eso no es una idea, es algo o bien superficial o bien engañoso, sino que también hay, y esto hay que verlo, y es un arte, el maquillaje es un arte, el maquillaje, ya vamos a ver de qué tipo se puede considerar esta acción, esta dinámica, este conocimiento, esta destreza humana de maquillar, por ejemplo, a las personas, y se considera casi un oficio muy cercano al arte. Y cuando nosotros entonces empezamos a analizar el maquillaje y empezamos a ver eh, para qué sirve el maquillaje, encontramos muchas cosas. Hay maquillajes que intentan disimular. ¿Y qué es esto? Disimular es tratar de ocultar o maquillajes que sirven para tratar de que un defecto o una falla no se vea. Y esto va desde cualquier situación humana grande, como podría ser, por ejemplo, cualquier interesado en que no se vea y se maquille una pobreza de una población, hasta las personas que se maquillan para entonces disimular una falla anatómica o una falla fisiológica en su organismo. Y este maquillaje entonces es muy frecuente, el disimular a través del maquillaje. Otra cosa es el simular, es decir, ya el maquillaje es para simular, para crear una realidad que no es la verdadera. Y entonces se llegan a hacer cosas y a formar elementos que van nuevamente desde las realidades sociales, culturales, físicas de un país o de un pueblo, de una comunidad, de una empresa, hasta la persona. Y entonces se comienza a generar elementos para simular, por ejemplo, que la mujer tiene los ojos más grandes y eso es parte del maquillaje y es simulatorio. Y es también todo un arte muy específico, todas unas acciones con destrezas, conocimientos muy específicas. Esto sería el maquillaje disimulatorio y el maquillaje simulatorio. Por otra parte, tenemos los maquillajes que van a minimizar. Ya no es simular, sino es minimizar una determinada estructura. Se dice, se siente, se ve, pero se trata de minimizar el impacto y esto se hace a través de muchas técnicas en toda situación de maquillaje. Hablo desde los maquillajes gruesos que se requieren en grandes sectores, en grandes fenómenos, en grandes dinámicas, hasta el maquillaje humano. Ese maquillaje que minimiza las fallas o que quiere minimizar algún elemento para darle preponderancia a otro, esto es frecuente, no se está cambiando, se está maquillando, se está cambiando únicamente la forma. Otro podría ser el contrario, el maquillaje que exagera. Y este maquillaje es muy importante porque este se usa sobre todo cuando se quiere dar un mensaje muy dramático, es un mensaje muy exagerado, es un mensaje que nos va a servir entonces para reforzar un determinado mensaje y se ve, por ejemplo, muchísimo, dije, en el teatro y sobre todo
para exagerar rasgos. Esto también puede ser utilizado más allá de la persona. Hay también los rasgos que tratan de transformar, ya no simulan, no disimulan, no tratan de exagerar, no se trata de minimizar y volver casi eh, con poca importancia algún elemento que quiere maquillarse, que quiere cambiarse de forma, sino que se va a transformar. Y esto, por ejemplo, en el cine hay grandes maquillajes de tipo transformacional. Van a transformar a una persona muy joven en un anciano, o van a transformar un anciano en un joven, o van a transformar un hombre en una mujer. Quien no recuerda ese maquillaje de Totsi, por ejemplo, esa película de hace algunas décadas ya, muy interesante. Y este es el maquillaje transformador. Y esto, yo creo que esto es muy importante porque si lo llevamos más allá del plano de personal, en donde mujeres a hombres se llegan a maquillar y cambiar de forma, lo importante es la intención. ¿Para qué se hace? El cómo se hace, por ejemplo, es destreza. Decíamos muy cercano al arte, pero el para qué. ¿Para qué se maquilla? ¿Para qué se maquilla una situación? Y entonces está para engañar, y ese engaño es para hacer ver una cosa que no es realmente así, cambiándole la forma. Y hay dos tipos de engaño, y sobre todo en el maquillaje que se ve el personal, hay gente que se maquilla para engañar a otros, y hay otra gente que se maquilla para engañarse a sí mismo. Hay otra gente que, por supuesto, se maquilla o situaciones, etcétera, para embellecer. Hay otras situaciones en que muy determinadas se maquilla, y hay el maquillaje para afear, para volver más feo una realidad, una persona, por los intereses que tenga. Entonces creo que es muy interesante averiguar la intención. Y si en ese engaño, por el cambio de la forma, que es voluntario y que puede ser muy inocente, una mujer no quiere, por ejemplo, hacer ver algunas arrugas y se las maquilla muy bien, y eso está bien, quiere, pero en el fondo hay un engaño, no es la realidad tal cual es. Y esto yo creo que lleva a un engaño que es terrible, que es el engaño a sí mismo. Hay gente, situaciones, realidades que maquillándose generan un autoengaño. Y este autoengaño tiene unas consecuencias muy graves porque cuando el maquillaje se vaya, realmente luce la realidad tal como es, y que con el antecedente de haberse creído un cambio de forma, se había pensado que era un cambio también de fondo, y resulta que no es así. Entonces, si yo hablo en este mensaje, en este 893 de los mensajes de maquillaje, creo que es un tema interesantísimo, porque maquillar el cuerpo está bien. Hay grandes especialistas y gente especializada, gente que hace maquillajes realmente impresionantes para el teatro, para el cine, para cualquier espectáculo. Hay gente que embellece a la gente a través del maquillaje y nos hace, por ejemplo, resaltar, exaltar una estética. Y realmente esto es muy valioso. Pero lo que quizás merece una reflexión es cuando intentamos maquillar cosas que deben ser cambiadas también, tanto en forma como en fondo, o que si no pueden ser cambiadas, hay que aceptar. Y esto es la madurez, y esto entonces vamos a hablar de un maquillaje mucho más profundo, que podría ser ese maquillaje como de tipo engañoso, y sobre todo el que procura e intenta engañarse a sí mismo. Esto es un número que se presta para mucho, esta identidad, los cambios de esa identidad, en donde la gente no debe cambiarse la identidad para engañarse a sí mismo, y en el fondo llegar incluso a no saber quién realmente se es. Cuando uno de los grandes secretos de la vida es autoconocerse y partir de un autoconocimiento sólido. Desde allí se puede llegar a cualquier parte sin necesidad de engañarse a sí mismo.
Este es un mensaje muy interesante, el 893, y será hasta el próximo de los 1000 mensajes.